Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús a los Reyes Magos y a Egipto. 17. Jesús deja la ciudad de los magos. Azarías de Atom. Al clarear la aurora, cuando aún ardían las lámparas, Jesús dejó la ciudad de los magos. Le habían preparado un acompañamiento solemne como a la venida. Jesús no quiso, empero, que lo hicieran, ni recibió tampoco el camello que le daban para continuar su viaje. Los jóvenes discípulos solo llevaron algunos panes y cierta cantidad de bálsamo para mezclar el agua. El anciano Mensor rogó mucho a Jesús para que se quedase con ellos. Tomó la corona que traía, y con ella puso a los pies de Jesús todo lo que tenía. Sus tesoros estaban debajo de un sótano cerrado con rejas de hierro. Eran barras, placas y montones de granos de oro. Mensor lloraba como un niño. Las lágrimas corrían como perlas por sus mejillas. Job, de quien descendía Mensor, era de una tez amarillo oscura, un amarillo brillante, no tan oscuro como veo en las gentes del Ganges. Con el rey, todos los habitantes lloraban en la despedida de Jesús. Este tomó por el lado del templo, llegando así a la espléndida casa de Cupes, la cual le salió al encuentro con sus hijos. Jesús acercó a las criaturas y habló con la madre, que se echó a sus pies. Mensor, los sacerdotes y muchos otros le acompañaban, estando siempre dos a los lados de Jesús, que llevaba un bastón de viaje igual al de sus 3 discípulos. Cuando Mensor y los sacerdotes volvieron, ya había oscurecido y se encendían las lámparas. Todo el pueblo estaba en el templo o alrededor, rezando, unos de rodillas, otros con el rostro pegado a la tierra. Mensor declaró que todo el que no estaba dispuesto a vivir según las enseñanzas de Jesús y no creyera su doctrina, abandonara el país que él gobernaba. Había algunas tribus de color más oscuro que las gentes de Mensor. Esta ciudad de tiendas y su templo, con la sepultura de sus reyes, era como el centro del reino de estas tribus dedicadas al culto y estudio de los astros. En los alrededores, a varias horas de camino, vivían otras tribus y poblaciones. Jesús tomó su camino hacia el sur. Su primer parada, para pasar la noche a 11 horas de la capital del Mensor, fue un lugar de pastores que obedecían a Mensor. Pernoctó con sus discípulos en una tienda redonda con varias divisiones. A la mañana abandonó el lugar antes de que despertaran sus moradores. Vi que llegó a un río y que se dirigió al norte, donde era posible vadearlo. A la tarde llegó a una choza redonda de barro y paja, donde había un pozo cercado de plantas. Se lavaron los pies y pernoctaron en una choza terminada en punta, con un cerco, y otro más lejos de tejidos hecho contra las fieras del desierto. La región era bastante fértil. He visto hermosas praderas con avenidas de árboles de sombra, y bajo los árboles las chozas de techo puntiagudo. Eran gentes bronceadas por el sol, aunque no tan apuestas como las de Mensor. Sus vestidos eran semejantes a los primeros que encontró Jesús antes de entrar en la comarca de los magos. Las mujeres tenían calzones amplios y mantas. Parece que se ocupaban de tejer o hilar, porque había telas extendidas de un árbol a otro y muchas trabajaban. Los árboles estaban recortados con arte y en las ramas más bajas había asientos para descansar. En las primeras horas de la mañana, cuando aún lucían las estrellas en el cielo, vinieron algunos a la choza, y al ver a Jesús y a sus discípulos, se echaron sobre sus rostros en tierra, llenos de reverencia. Habían recibido, de un mensajero enviado por Mensor, la noticia de la llegada de Jesús, y no sospechaban que ya estuviese entre ellos. Jesús se levantó, se ciñó su amplia túnica, y se puso el manto que en los viajes solía llevar como un bulto enrollado. Se lavaron los pies y rezaron. Jesús salió afuera,
y al ver que estaban todavía echados en el suelo, les dijo que no debían temer su presencia. Luego se encaminó con ellos hacia el edificio que parecía un templo, un edificio redondo, bastante amplio, con una terraza donde se podía caminar. Esta azotea tenía parapetos con tubos que miraban hacia el cielo. Delante del templo había un pozo cerrado y un depósito de fuego que consideraban sagrado. Estaba bastante elevado del suelo, de modo que se podía ver a través por debajo de ese brasero. Alrededor del templo había asientos para el pueblo, con divisiones. Los sacerdotes llevaban vestiduras largas y blancas, con cintas de colores para cerrar las túnicas, y una faja ancha con adornos de piedras brillantes y letras. Desde los hombros caíanles cueros con escuditos y emblemas. Cuando Jesús se acercó, llamó a un sacerdote que miraba en la terraza hacia los astros. El jefe de los pastores era un hijo del hermano del rey Mensor. Vino desde el templo al encuentro de Jesús y le dio el ramo de la paz, que Jesús entregó a Eremencear, este a Silas y Silas a Eliud. Eremencear lo recibió de nuevo y lo llevó al templo, a donde se dirigió Jesús con los demás. Aquí había un altar redondo y pequeño, sobre él un cáliz sin pie y dentro un jugo amarillento, donde Eremencear metió el ramo de la paz. El ramo estaba seco, con hojas a ambos lados, pero parecía artificial, y me parece que Jesús mandó que brotase y se volviese verde. Las figuras del templo estaban ocultas por un velo, un género muy liviano. Alrededor del templo se preparó un sitial para que Jesús enseñase. También aquí hacía preguntas como un maestro a sus alumnos. Las mujeres oían desde cierta distancia. La gente recibía la enseñanza con sencillez infantil. Jesús pasóse el día enseñando y de noche se hospedó en la casa del jefe de los pastores. La vivienda tenía varios pisos con escaleras exteriores y era redonda. Sobre la puerta había un escudo oval de metal brillante con esta inscripción: Azarías de Atón. Azarías no podía estar de acuerdo con Mensor y se dividieron los campos de pastoreo. Después de la visita de Jesús, cambió completamente. El interior de la casa estaba adornado con colgaduras y tapices. Un largo corredor techado conducía a las habitaciones de su mujer. Al acercarse el sábado, Jesús se retiró con sus discípulos para celebrarlo como había hecho en la ciudad de Mensor.